Ok. Bien, me imagino que hubo algunos que no estaban en la pequeña introducción que alcancé a hacer recién. Volvamos un poco. Entonces, mi nombre es Patricio Mujica. Tengo a cargo la primera de las dos sesiones del tutorial de preparación del examen de grado de macroeconomía. Les mencionaba de que esto básicamente es para resolver algunas dudas que puedan tener. Dudas respecto de contenido, dudas respecto de la estructura del examen. Y para esto lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a revisar los temas que forman parte del contenido del examen. Después les voy a mostrar una serie de ejercicios para que se familiaricen un poco con la estructura y el tipo de preguntas que van a encontrar en el examen. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? A partir de esa guía que les voy a presentar. Y finalmente, si todavía hay dudas, vamos a dejar un espacio para que planteen las dudas o inquietudes que todavía tienen, ¿ok? Bueno, partamos con el temario. El temario ya lo conocen. En este temario hay unos textos de referencia, y esos textos de referencia no significa, obviamente, que hoy día no van a empezar a estudiar, ¿ya? Y leer el texto entero, sino que es más o menos para que tengan una referencia o apoyo cuando quieran, por ejemplo, resolver dudas puntuales sobre un tema, ¿ya? El tema de demanda agregada, componente de la demanda agregada, entonces pueden ir a alguno de esos textos, al capítulo, y leer alguna de las secciones que les puede ayudar para resolver algunas dudas puntuales, ¿ya? Esa es la idea del texto de referencia. El contenido del examen básicamente se divide en una parte de conceptos básicos, y esos conceptos básicos, ahí hay una lista, tiene que ver con aquellas variables macroeconómicas, las principales variables macroeconómicas: Producto Interno Bruto, ingreso nacional, inflación, empleo, tasas de interés, inversión, etcétera, etcétera. Esa constituye, por decirlo así, las variables macroeconómicas que se estudian ya en macroeconomía. Y esta parte aclara los conceptos, definiciones, ¿ya? Es básicamente una introducción de vocabulario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del PIB? ¿A qué hace referencia la inversión, el consumo, las exportaciones? Todavía no hay teoría económica que vincule o explique cómo se determina esta variable. Entonces, el examen también, ya ustedes tendrán que mostrar que conocen los conceptos, las definiciones básicas, la distinción entre variable nominal y real, la distinción entre variables de flujo y variables de stock. Puede haber una pregunta que lo que quiera medir es si efectivamente ustedes son capaces de distinguir entre una variable nominal y una variable real. Si son capaces de distinguir entre inversión bruta e inversión neta, ¿ya? Ahí son puras definiciones. Entonces es como asegurarse que esos conceptos básicos los conocen. ¿Eso iría dentro de una pregunta o sería como indique, por favor, a qué se refiere, si es nominal o si es... No, va a estar stock? implícito. De repente puede hablar en una pregunta, puede decir la demanda nominal de dinero o la demanda real de dinero. Entonces ya tiene que tener claro cuál es la distinción entre la demanda nominal y la demanda real, ¿sí? O sea, Claro. probablemente no van a haber preguntas tan directas de decir ¿qué es la inversión bruta o qué es la inversión neta? Pero, Pero pero puede si haber una dice pregunta eso, indirecta que sí, requiera distinguir entre inversión bruta e inversión neta, demanda real de dinero o demanda nominal. o sea, si digo cantidad de dinero al 31 de diciembre, debo que entender de que es un stock y no un flujo. ¿Eso? Bueno, el dinero siempre es un stock, por definición. No, pero me refiero a, por ejemplo, al Producto Interno Bruto al 31 de diciembre o al 15 de octubre, eso sería un stock. No, puede ser un flujo. Y Porque el, ahí está clara la distinción, por eso es importante que claro, revisen. El flujo lo mido en un periodo de tiempo y el en un periodo de un producto año y el otro en una cantidad.
No, el otro lo mido en un punto en el tiempo. Entonces, flujo, el producto. Cuando dicen, ¿cuál es el producto en Chile? Bueno, la pregunta es incompleta, habría que especificar en qué periodo, si es el producto mensual, semanal, anual. Cuando hablo, ¿cuál es la cantidad de dinero existente en Chile? No necesito especificar el periodo. Es lo que hoy día existe, un stock. ¿Ok? Ahí está la distinción entre stock y flujo que debe manejar y que puede venir implícita o explícita en la pregunta. Lo mismo la distinción entre variable nominal y real. Pues, la pregunta puede estar haciendo referencia, por ejemplo, a, les mencionaba, la demanda real de dinero o la demanda nominal de dinero. ¿Mm? Puede hacer referencia, por ejemplo, a la tasa de interés nominal o la tasa de interés real. Entonces ustedes tienen que manejar esa diferencia y poder entonces abordar una pregunta en que se está usando el concepto nominal o el concepto real. ¿Qué? ¿Ok? Micrófonos, cierren, por favor. Ah, por favor, sí. Cierren los micrófonos y solamente abran los micrófonos cuando quieran hacer alguna pregunta. ¿Mm? Bien, esa es la parte de conceptos básicos. ¿Mm? A eso se refiere. Entonces, obviamente, a eso se refiere los conceptos básicos y eso obviamente supone que es un conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de los cursos de macroeconomía, y hoy día pueden simplemente aclarar algunas dudas, ¿ya? Y en eso, cuando quieren aclarar una duda, por ejemplo, tasa de interés real y nominal, ahí pueden ir al texto, ¿ya? Directamente, o alguna de las notas o sus apuntes de clase de alguno de los cursos. Esa es una parte, conceptos básicos. Lo otro tiene que ver ahora con la modelación de las relaciones entre esos conceptos básicos. Entonces, cuando hablamos del modelo macroeconómico, es un conjunto de relaciones que se dan en determinados mercados. Por ejemplo, ¿cuáles son los mercados claves a nivel macro? Mercado de bienes, mercado monetario, mercado del trabajo, en una economía cerrada. Y si estoy hablando de una economía abierta, tengo que agregar, por ejemplo, el mercado de divisas. Básicamente el modelo macro lo que hace es relacionar esos mercados. El mercado de bienes, el mercado monetario, el mercado del trabajo y el mercado de divisas por una economía abierta. Cada uno de esos mercados lo puedo explicar en términos de oferta y demanda. Entonces ustedes vieron la demanda agregada de bienes y la oferta agregada de bienes. Para estudiar la demanda agregada de bienes, tener el modelo ISLM, que incluye mercado de bienes y mercado monetario. Y para estudiar la oferta agregada de bienes, necesitan estudiar el mercado laboral. Entonces ahí la distinción entre oferta agregada y demanda agregada y qué mercados están involucrados en cada uno de esos conceptos. ¿Mm? Entonces, tener muy claro cómo caracterizo el mercado de bienes. Siempre aquí el instrumento fundamental es oferta y demanda. Entonces, tener claro de qué depende la demanda de bienes, y ahí el concepto de descomposición de la demanda en consumo, inversión, gasto público y en economía abierta, exportaciones netas. Entonces, básicamente lo que ustedes aprendieron es de qué depende cada uno de los componentes de la demanda agregada. ¿De qué depende el consumo? Y ahí hubo clases, capítulos de los textos, ¿ya? Destinados a explicar Profesor, los factores que influyen sobre el consumo. ¿Sí? disculpe, mi nombre es Colette y soy alguna de las alumnas que cursó Ingeniería Comercial Trimestral. Entonces, en este sentido, me gustaría abordar el siguiente tema. Resulta que nosotros no tuvimos macroeconomía abierta, Ya. entonces los conceptos son Colette, muy... sí, estoy al tanto Ujú. de la carta que le enviaron a la directora y quiero que confíen un poco en el sentido común. Van a tener, y esta, no voy a abordar, para que no sigamos deteniendo en ese tema. En la Claro. prueba lo que van a encontrar son alternativas. ¿Ok?
preguntas alternativas. Y eso debiera, en parte, en gran medida, resolver el tema de las diferencias que hay entre los alumnos del ciclo vespertino, los diurnos, trimestral. Estamos conscientes que el grupo es heterogéneo, por lo tanto, la prueba también va a tratar de recoger esa heterogeneidad, ¿ya?, a través de las alternativas preguntas alternativas, y ustedes pueden escoger algunas preguntas, ¿ok? Eso es todo lo que tengo que decirte respecto al tema que me estás planteando, ¿ok? Ya, muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando del modelo macro en economía cerrada, insisto, tenemos los mercados de bienes, el mercado monetario, el mercado laboral. Y ahí, básicamente lo que ustedes tienen que mostrar es que son capaces de, uno, saber cuáles son los componentes de la demanda, cuáles son los determinantes de cada uno de los componentes, de qué depende el consumo, de qué depende la inversión. Y en el mercado monetario, cómo funciona el mercado monetario, oferta y demanda, quién crea dinero, cómo se crea dinero, quién demanda dinero y de qué depende la demanda de dinero, qué variables influyen en la demanda de dinero. Y acá también esa distinción entre demanda real y demanda nominal. Esos son los conceptos que ustedes debieran estar en condiciones de responder si hay alguna pregunta que involucre, ¿ya?, mercado monetario, mercado de bienes, cómo funcionan, cómo se relacionan, etc. Brevemente, por ejemplo, cuando hablamos del mercado, la relación entre mercado de bienes y mercado monetario. Un ejemplo simple. Si cambia la oferta monetaria, eso va a afectar el mercado monetario, el efecto va a ser sobre las tasas de interés, y ese cambio en las tasas de interés va a afectar la demanda por bienes, porque va a afectar el consumo, va a afectar la inversión. Ahí tienen la forma como se vincula mercado de bienes y mercado monetario. En términos del modelo, que ustedes probablemente ya están familiarizados, es el modelo ISLM. Después está en la otra cara del modelo macro, que es del mercado de bienes, que es la oferta agregada. Para estudiar la oferta agregada, necesitan conocer cómo funciona el mercado laboral. Y en el mercado laboral deben estar en condiciones de explicar qué es lo que está detrás de la oferta de trabajo y qué es lo que está detrás de la demanda de trabajo. De qué depende la oferta, de qué depende la demanda, cómo se equilibra ese mercado, qué características tiene, por ejemplo, en el corto plazo, en que hay cierta rigidez en los salarios, y cómo afecta eso, por ejemplo, en la reacción de la oferta agregada frente a un cambio en el entorno que se refleja, por ejemplo, un cambio en el precio de los bienes. Los salarios probablemente se van a ajustar con rezago y eso va a implicar una cierta dinámica. Bueno, eso es oferta agregada. Cuando juntan la oferta y la demanda agregada, entonces van a tener las condiciones de equilibrio macroeconómico, corto plazo y largo plazo. ¿Qué es lo que distingue el corto y el largo plazo? En el corto, normalmente los salarios son más rígidos, en el corto hay problemas de información, en el largo plazo suponemos de que hay perfecta información y los salarios son flexibles. Ok, ¿y eso cómo va a afectar? Por ejemplo, la reacción de la economía cuando cambia algo. Cambia el gasto público, cambia la oferta monetaria, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y después, acá ustedes deben ser capaces también de mostrar que son capaces de distinguir entre los componentes de las políticas macroeconómicas. ¿Qué es la política fiscal? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son los instrumentos de la política fiscal? Y política monetaria. ¿Y cómo se implementa la política monetaria? Entonces ahí hay un concepto que tienen que, eventualmente, puede venir una pregunta, algún ejercicio que implique conocer qué es la política fiscal, cuáles son las formas como se implementa y cuáles son los efectos de la política fiscal o la política monetaria, expansiva, contractiva, sobre las variables macro, producto, empleo, precio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es parte de los temas que eventualmente van a ser evaluados. Después entramos a incorporar
el sector externo. O sea, ¿qué sucede con el proceso a través del cual se determinan las variables macroeconómicas en un contexto de integración económica? Es decir, cuando una economía interactúa con otras economías. Eso afecta el proceso a través del cual se determina el empleo, el producto. Bueno, claramente, por cierto que sí, la economía comienza a depender, por ejemplo, de lo que sucede afuera. Entonces, si cambia las tasas de interés en Estados Unidos, eso va a afectar la economía chilena. La pregunta es, la respuesta que ustedes deberán estar en condiciones de entregar es, ¿cómo? ¿A través de qué mecanismo? Lo que pase, por ejemplo, en China, la demanda por nuestros bienes, la demanda por cobre, la demanda por salmones, puede afectar la producción, el empleo, la tasa de interés, los precios en una economía como la nuestra, la chilena. ¿Ah? Y ahí entonces hay también hay un equilibrio macroeconómico, pero en economía abierta, que requiere incorporar, además del mercado de bienes, además del mercado monetario y el mercado del trabajo, el mercado de divisas. Y eso es, por el lado de la demanda, el equivalente al modelo ISLM es lo que se llama el modelo Mandel-Fleming, que es la extensión del modelo ISLM para economía abierta. Y ahí lo mismo, políticas macroeconómicas en economías abiertas, determinantes del tipo de cambio, cómo funciona el mercado de divisas, por qué puede subir o bajar el tipo de cambio. El tipo de cambio ha subido, ha mostrado gran volatilidad en los últimos meses. Entonces, tener alguna explicación de por qué. ¿Qué es lo que está detrás del aumento en el tipo de cambio o de una reducción en el tipo de cambio? Son algunas de las preguntas, algunos de los temas que tienen que ver con el funcionamiento de una economía abierta. Después, otro tema es la inflación, que es una variable obviamente de interés. O sea, ¿qué es lo que está detrás de los procesos inflacionarios? ¿Qué relación existe entre la inflación y el mercado monetario? ¿En qué medida la cantidad de dinero, el crecimiento de la cantidad de dinero explica la inflación? El crecimiento de la demanda explica la inflación, los cambios en la oferta explican la inflación. Bueno, ahí entonces hablamos de los determinantes de la inflación. El otro tema relacionado con la inflación son los costos. ¿Quién paga? ¿Quién asume el costo en un contexto inflacionario? Cuando la inflación sube de 5 a 30%, ¿cuál es la naturaleza del costo? ¿Quién lo asume? ¿Cómo se puede neutralizar? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Los deudores o los acreedores? En un contexto inflacionario. Esos son otro tema que está dentro del temario para el examen de grado. Y finalmente, una relación importante, que es la relación entre inflación y desempleo. A través de un concepto que probablemente ustedes están familiarizados, que es la curva de Phillips. Entonces me relaciona inflación y desempleo. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? Cuando hay mayor inflación, ¿qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con el desempleo en el corto plazo y qué pasa con el desempleo en el largo plazo? Esas van a ser algunas de las preguntas que ustedes deberán estar en condiciones de abordar. ¿Ya? Entonces, el concepto de inflación, el concepto de desempleo, la relación entre inflación y desempleo, que sugieren los modelos que ustedes estudiaron. Y finalmente, el crecimiento de largo plazo. Todo lo que vimos en todos los otros puntos del temario están relacionados más bien con procesos de ajuste de corto plazo o lo que en teoría macroeconómica se llama ciclo económico. Los ciclos económicos son fundamentalmente lo que uno intenta explicar ahí, son las fluctuaciones de corto plazo, o sea, la proyección de la economía chilena por los próximos 6 meses. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente, si uno quiere proyectar la economía chilena en los próximos 6 meses, ¿en qué se va a concentrar? En la demanda y los componentes de la demanda. Pero si uno quiere proyectarse en el largo plazo, y el largo plazo pueden ser décadas, entonces las consideraciones más bien tienen que ver con la oferta. Consideraciones asociadas a progreso técnico, evolución de la mano de obra,
evolución del estado de capital, etcétera, etcétera. Entonces, en esa sección de crecimiento económico de largo plazo es simplemente poder ver cuáles son los factores que influyen en la trayectoria de largo plazo de una economía como la chilena, para distinguirlo de los factores que influyen en la trayectoria de corto plazo, 2 meses, 3 meses, de aquí a fin de año. Es una pregunta. O de aquí a los próximos 10 años. Esa es otra pregunta. O si uno quiere explicar, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la economía chilena en los últimos 50 años? Hay un tipo de explicación que es distinto de cuando decimos o queremos explicar qué ha pasado con la economía chilena en los últimos 2 meses, 3 meses. ¿Qué variables uno se concentraría para tratar de explicar lo que está pasando hoy día en la economía chilena en este periodo de los 3 últimos meses? La explicación va a ser muy distinta de si yo quiero explicar la situación de la economía chilena hoy día en relación, por ejemplo, a lo que era la situación hace 30, 40, 50 años. Bueno, esos son, a grandes rasgos, los temas que van a formar parte del examen de grado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Después podemos dejar para el final resumir un poco las dudas o inquietudes, pero quiero dejar un espacio ahora antes de entrar a otro tema que quiero comentar. ¿Alguna pregunta de lo que he estado hablando sobre el temario del examen de grado? Profesor, Sí. ¿es posible que en alguno de los temas podamos solicitar guía o algún tipo de ejercicio vinculado a los contenidos, al menos en que estamos más débiles? No, es que lo que pasa, a ver, lo que voy a mostrar ahora son algunos ejercicios que van a cubrir algunos temas, pero obviamente es imposible en una sesión o en 2 sesiones abordar todos los temas. Entonces, más bien es aclarar algunas dudas respecto a cuál es el contenido del examen, aquí está el temario, el tipo de preguntas y la estructura del examen. ¿Ya? Más allá, yo creo, lo que pueden hacer ustedes es revisar los textos, revisar sus cursos, pero a esta altura no tiene mucho sentido tratar de resolver, ¿ya?, ejercicios para cada uno de los temas, porque en lo que va a medir y evaluar el examen de grado es la trayectoria de ustedes durante la carrera. Entonces ahora uno puede afinar, tienen tiempo, tienen obviamente tiempo limitado. Obviamente no, la idea no es que ahora van a empezar a estudiar, sino que es como ir afinando, resolviendo pequeñas dudas, ¿ya?, revisando sus notas, los apuntes de clase cuando proceda, revisando los textos guía que están mencionados ahí, u otros que hayan usado ustedes en alguno de sus cursos. ¿Ok? Bueno, quiero mostrarles ahora aquí tienen una guía de ejercicio, y esta guía de ejercicio básicamente les va a permitir reducir un elemento de incertidumbre que está siempre presente en un examen. ¿Cómo viene la mano? ¿Qué tipo de preguntas? O sea, ciertamente no van a ser literalmente las mismas preguntas que están acá, pero es el tipo de pregunta. La estructura, cuando digo la estructura del examen, fíjense, hay una parte que dice aquí, comente las siguientes afirmaciones. Van a haber preguntas del tipo comente las siguientes afirmaciones. Y van a haber preguntas de desarrollo, preguntas de aplicación, como las que vienen acá, en que ya tienen que analizar un caso, resolver un ejercicio, eventualmente. Y por lo tanto, los 2 tipos de preguntas que van a tener es una pregunta, van a ser los comentarios, y la otra van a ser ejercicios del tipo de los que tienen. Aquí tienen
el 2, el 3, el 4. Hay 3 ejercicios. No quiero agotar el tema, sino la idea no es agotar el tema porque no tenemos tiempo, sino que es para mostrarles el tipo de ejercicio que van a encontrar en la prueba. Y les voy a comentar un poco, vamos a desarrollar algunos de estos ejercicios, pero antes de eso, explicarles qué es lo que se espera. Por ejemplo, en las preguntas relacionadas con los comentarios. Estos comentarios implican una afirmación que puede aplicar, una afirmación que involucra una o varias variables económicas. Esa afirmación puede ser falsa, puede ser verdadera, o sea, obviamente falsa, obviamente verdadera en todos los casos, o incierta, depende de. Entonces, lo primero es, al leer la afirmación, ustedes identificar si es verdadero, falso e incierto. Ahora, eso no es lo más importante es la explicación. ¿Ya? ¿Qué es lo que trata de medir este tipo de preguntas? Primero, si ustedes son capaces de, cuando se afirma algo sobre una variable, primero tienen que conocer la variable. Si se afirma algo, por ejemplo, fíjense en la pregunta A, dice, un incremento del nivel de precio reduce la demanda real de dinero. Entonces, lo primero tienen que saber qué es la demanda real de dinero y cuáles son los determinantes de la demanda real de dinero y si se relaciona o no se relaciona con el nivel de precio. Entonces, si yo no sé lo que es la demanda real de dinero, obviamente no tengo ninguna posibilidad de responder la pregunta. Si conozco la demanda real de dinero, ya tengo que, entonces, aplicar ese conocimiento para mostrarte que efectivamente esa afirmación es verdadera, es falsa o depende. Entonces, voy a responder un par de comentarios para que les dé una idea de cómo abordarlo, ¿ya? Pero la idea es esa, o sea, hay una afirmación que involucra en este caso 2 variables, el nivel de precio y la demanda real de dinero. En esta otra, la B, también está la curva de demanda agregada, una variable económica. Ustedes tienen que saber qué es la demanda agregada y cuáles son sus determinantes. Y la tasa de interés. Y lo que está afirmando ahí es algo respecto de si a lo largo de la curva de demanda agregada la tasa de interés permanece constante o no. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Ok. Después, hay otra afirmación acá. Siempre, fíjense, hay afirmaciones que involucran en la C el salario real con la oferta de trabajo. Me está diciendo, hay una relación entre el salario real y la oferta de trabajo y esa relación siempre positiva. Acá está afirmando que el incremento de los salarios reales tiene un efecto positivo sobre la oferta de trabajo. Entonces, eso es verdad siempre, es verdad a veces, es falso siempre. En el corto plazo. Ahí, bueno, veamos después, si quieren resolvemos pero lo que quiero es entender cuál es la naturaleza de la pregunta, qué es lo que se pretende y ayudarles un poco a leer adecuadamente la pregunta para poder después decir, ok, ahora voy a tratar de responder. Pero lo primero es ver si pueden identificar si la afirmación es verdadera, falsa o incierta y después explicar y justificar esa elección que ustedes... A ver, yo creo que lo más práctico, resolvamos algunas, no todas, y la idea no es resolver todas, porque estas no van a ser las preguntas exactamente, no, de repente, no sé, pero claro, la idea no es que no necesariamente van a ser las mismas preguntas, pero van a ser del tipo de estas preguntas, muy parecidas, ¿ya? Por ejemplo, veamos la primera. Profe, disculpe, Sí, una consulta. ¿Esta guía va a ser subida? sí. Ah, ya. O sea, no, Ok. a ver, lo que pasa es que la guía está, esto mismo, está en la grabación, entonces debieran ahí revisar la guía. Si no, yo también la puedo entregar, voy a ver si se las pueden hacer llegar. Pero, Ya, gracias. bien, a ver, veamos la afirmación, la primera. Un incremento del nivel de precio reduce la demanda real de dinero. Aquí está afirmando algo sobre nivel de precio. Ese es el precio promedio. No es el precio de un bien, sino que
es como el IPC, lo más cercano, el IPC, un índice de precio de los bienes que componen la canasta de consumo promedio de la familia en Chile, por ejemplo. Y dice, si se incrementa el nivel de precio, por ejemplo el IPC, eso reduce la demanda real de dinero. Para poder responder eso, primero hay que saber qué es la demanda real y de qué depende. Entonces yo no voy a... no podemos ahora dedicarle una clase al tema de la demanda real de dinero. Siempre les voy a recordar de que la demanda real de dinero depende, básicamente, uno, de el nivel de transacciones de la persona. ¿Por qué las personas demandan dinero en términos reales? Y aclaremos el concepto real. Cuando hablamos de demanda real de dinero, lo que estamos hablando es que las personas necesitan circular para realizar transacciones con un cierto poder adquisitivo medido en bienes. Entonces, básicamente la demanda real de dinero es ese poder adquisitivo, por ejemplo, lo puedo expresar en kilos de pan, lo puedo expresar en una canasta que incluye pan, 1 kilo de pan, 500 gramos de café, 10 bolsitas de té, etcétera, etcétera. Pero lo puedo expresar en un bien o lo puedo expresar en una canasta. Esa es la razón por la que las personas demandan dinero en términos reales. Cuando demandan dinero en términos reales, lo que estamos diciendo es, lo que quieren es estar en condiciones de poder comprar una determinada canasta o un bien. Entonces voy a poner un ejemplo. Todos ustedes probablemente llevan en su bolsillo una cierta cantidad de dinero en términos de moneda y billete, y también en la demanda real de dinero, parte de la definición de dinero es lo que tienen en su cuenta corriente. Entonces, te pueden pagar con moneda, pueden pagar con billete y pueden pagar con una tarjeta de débito, por ejemplo, o un cheque. Supongamos que la persona tiene la suma de su cuenta corriente más lo que tiene en el bolsillo, voy a poner una cifra cualquiera, 100.000 pesos. Esa sería su demanda real de dinero. Perdón, esa sería su demanda nominal, porque son 100.000 pesos. ¿Cuál sería su demanda real? La demanda real sería el equivalente a esos 100.000 en términos de bienes. Y eso va a depender de qué tipo de bienes. Si es pan y el kilo vale 1.000 pesos, entonces lo que anda con 100.000 pesos, con el equivalente a la capacidad de comprar 100 kilos de pan. O si lo expreso en otro bien, que tiene un valor de 100.000 pesos, entonces la capacidad de comprar ese bien que vale, un bien que vale 100.000 pesos. Entonces la demanda real se refiere al poder adquisitivo en términos de bienes. Ahora, ¿de qué depende? Lo que ustedes aprendieron es que la demanda real de dinero depende del valor de las transacciones que las personas en promedio realizan en el día. ¿Por qué ando con 100.000? ¿Por qué ando con 50.000 o por qué ando con 5.000 pesos? Porque yo me levanto en la mañana, ¿ya?, calculando de que voy a realizar transacciones por un cierto valor. ¿Y de qué depende ese valor? Del ingreso. Las personas que tienen un ingreso más alto, probablemente el valor de sus transacciones es mayor, y las personas que tienen un ingreso más bajo, el valor de las transacciones diarias es menor. Entonces, uno de los determinantes de la demanda real de dinero es el nivel de ingreso, como ya lo habían visto probablemente. Además del ingreso, hay una variable que mide el costo de oportunidad, porque andar con dinero implica un costo. Porque dinero, cuando yo tomo la decisión de sacar plata de una cuenta de ahorro, estoy perdiendo intereses. Por lo tanto, el costo de oportunidad de andar con dinero es la tasa de interés. Por lo tanto, resumiendo de forma muy reducida, la demanda real de dinero depende del ingreso y la tasa de interés. Ahora, ¿qué tiene que ver el nivel de precio? El nivel de precio, pensemos en el ejemplo que les estaba dando. La persona tiene 100.000 pesos. En términos de bienes, por ejemplo, si lo voy a tratar de medir en términos de pan, kilos de pan, anda con el equivalente a 100 kilos de pan. Si sube el precio del pan,
la persona va a querer, y no ha cambiado el ingreso de la persona real, y no ha cambiado la tasa de interés, esa persona va a tratar de mantener la cantidad real de dinero, el poder adquisitivo constante. Por lo tanto, lo que va a incrementar es su demanda nominal. Resumiendo, la demanda real de dinero no depende del nivel de precio. El nivel de precio es parte de la definición de la demanda real. Para ponerlo en términos de un término y que relacione las dos variables. La demanda real es M, el M demandado, el que yo quiero andar en términos, la cantidad de dinero en términos nominales, partido por el nivel de precio. Eso es la demanda real. Si sube el nivel de precio, yo voy a querer aumentar la cantidad nominal de dinero. Resumiendo, el incremento del nivel de precio no afecta a la demanda real de dinero, porque la demanda real de dinero depende del ingreso real de la persona y de la tasa de interés. Esa sería una forma de responder esa pregunta. ¿Qué requería? Saber qué variable afecta la demanda real de dinero, que no, en que el nivel de precio no influye en la demanda real de dinero, y el nivel de precio solo forma parte de la definición de la demanda real de dinero. ¿Mm? Veamos otra pregunta que involucra relaciones entre variables y una afirmación respecto de la naturaleza de esa relación. Voy a la E. ¿Qué dice la pregunta E? La diferencia entre el PIB, el Producto Interno Bruto, y el PIM, el Producto Interno Neto, está dada por los impuestos que recauda el Estado. Esta es la típica pregunta que se relacionaba con los conceptos básicos. ¿Te acuerdas cuando veíamos el temario? Esto es básico. Primero tengo que conocer la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Interno Neto. Y la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Interno Neto está dada por la inversión de reposición. El Producto Interno Bruto es el Producto Interno Neto más la inversión de reposición. No tiene nada que ver con los impuestos que recauda el Estado. Claro, a veces se usa el concepto de neto y bruto, neto de impuestos, sí, pero no en este contexto. En este contexto, la diferencia entre interno bruto e interno neto tiene que ver con la inversión. Inversión de reposición o depreciación. Entonces ahí, o se conoce el concepto o no se conoce. Ustedes debieran estar en condiciones de distinguir entre el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Neto. Y lo que mide el comentario es si conocen el contenido o lo que significa el Producto Interno Bruto y cómo se diferencia el Producto Interno Neto. O sea, para alguien que conoce los conceptos de bruto y neto aplicados al producto, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? La respuesta es falso. Porque la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Interno Neto es la inversión de reposición o la depreciación. Punto. Listo. Y con eso ya le demuestra a la persona que formuló la pregunta que ustedes conocen el concepto de Producto Interno Bruto y la diferencia con Producto Interno Neto. Punto. Y esa sería la respuesta correcta. Todo lo otro implicaría que no conocen bien, no dominan el concepto. Veamos otra. ¿Tienen alguna pregunta que les gustaría desarrollar? No vamos a desarrollar toda la guía, pues no es esa la idea, sino que mostrarles tipos de ejercicios. Yo voy a desarrollar algunos y eventualmente ustedes pueden desarrollar otros para ir midiendo si conocen, están familiarizados y están en condiciones de responder las preguntas. ¿Tienen alguna preferencia o la escojo yo? Usted, profe. Ok. A ver, veamos la B. Aquí involucra el concepto de demanda agregada, que yo la puedo graficar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La demanda agregada en un gráfico donde tengo en un eje el nivel de precio y en el otro eje el producto demandado. Y tiene pendiente negativa normalmente. Entonces, dice, a lo largo de la curva de demanda agregada, cuando me voy moviendo, por ejemplo, supongamos que voy descendiendo a lo largo de la curva de demanda agregada,
la tasa de interés permanece constante. Ahora, entonces, la curva de demanda agregada se construye a partir de ciertos valores que están constantes. A lo largo de la curva de demanda agregada, obviamente, el nivel de precio no está constante, porque por definición está cambiando el precio. Pero sí está constante, por ejemplo, el nivel de gasto autónomo, el nivel de gasto público, los impuestos. Si cambian los impuestos, si cambia el gasto público, la curva de demanda va a cambiar, se va a desplazar a la derecha o a la izquierda, dependiendo si aumenta el gasto público o disminuye el gasto público, disminuye los impuestos o aumenta los impuestos. Y también de si cambia la cantidad de dinero. Por lo tanto, uno podría decir de que a lo largo de la curva de demanda agregada, el gasto autónomo está constante, y aquí está el concepto de gasto autónomo que deben dominar, la cantidad nominal de dinero está constante, y así eso nos va a ayudar a resolver ahora. Cuando yo me muevo baja el nivel de precio, entonces me muevo en la curva de demanda hacia abajo, ¿ya? ¿Qué le pasa a la tasa de interés? Entonces la pregunta es, cuando baja el nivel de precio, ¿qué le pasa a la oferta real de dinero? Que es M partido por P. Esa aumenta, porque M está constante, la baja en el nivel de precio implica un aumento en la oferta real de dinero, y si ustedes van al mercado monetario, cuando aumenta la oferta real de dinero, la tasa de interés baja. Por lo tanto, es falso que a lo largo de la curva de demanda agregada la tasa de interés permanece constante porque está cambiando la tasa de interés, porque está cambiando la oferta real de dinero. Y el equilibrio en el mercado monetario requiere que baje la tasa de interés. Esa sería una forma de responder esa pregunta. Y ahí lo que deben saber es, ¿qué es la curva de demanda agregada? ¿Qué relaciona? ¿Y qué está constante a lo largo de la curva de demanda agregada? Bueno, lo que está constante es lo que mencionaba. El gasto autónomo, los impuestos, la cantidad nominal de dinero, pero no la cantidad real. Porque la cantidad real de dinero, y esa distinción entre nominal y real es clave, es M partido por P. Y si M está constante y P está bajando, la oferta real aumenta. Si P está subiendo, la oferta real disminuye. Y si la oferta real está cambiando, de lo que ustedes estudiaron en el mercado monetario, la tasa de interés va a tener que estar cambiando. Esa sería una forma de abordar la pregunta B. Profesor, Sí. en esa misma pregunta, ¿qué sucedería con la balanza comercial, por ejemplo? Ok, si Sí. preguntan ahí, por ejemplo, si preguntan sobre la balanza comercial, tendrías que ver de qué depende la balanza comercial. Entonces, ¿se relaciona con el nivel de precio? Entonces uno diría, si baja el nivel de precio en Chile, si me muevo a lo largo de la curva de demanda para un precio interno más bajo, ¿qué crees tú? ¿Que eso implicaría un cambio, por ejemplo, en las exportaciones? O sea, si hay un cambio de precios, yo asumo que la balanza comercial se contrae. Perdón, la demanda agregada se contrae. No, pero sí, a ver, baja el nivel de precio interno. Si baja el nivel de precio interno, ¿qué le pasa a la demanda agregada? Debería bajar. Ya, ahí tienes un problema. Ahí tienes que revisar. Cuando baja el nivel de precio, la demanda agregada aumenta. Porque la demanda agregada tiene pendiente negativa. Entonces tengo precio en el eje vertical y tengo la demanda agregada, la demanda por el Producto Interno Bruto, la demanda agregada de bienes en el eje horizontal. Eso significa que cuando baja el nivel de precio, la gente consume más, invierte más, demanda más en términos agregados. Entonces, Ya, lo perfecto. primero, Sí, tienes que tener los di claro vuelta. cuál es la demanda agregada. Eso es un concepto básico. Y acordarte en algunos de los cursos de macroeconomía que esa demanda agregada tenía pendiente negativa y relacionaba precio con demanda agregada. Y cuando hablamos de demanda agregada estamos hablando de la demanda total de los chilenos, no la demanda por un bien, sino que la demanda agregada, que incluye todos los bienes.
¿Y cuáles son los componentes de la demanda agregada? Consumo, inversión, gasto público, y en una economía abierta, las exportaciones netas. Ya. Entonces, primero el concepto de demanda agregada tiene que estar claro. Ahora, vamos a tu pregunta. ¿Qué pasa con las exportaciones a lo largo de la curva de demanda agregada? Habría que ver ¿Cómo? a lo largo de la curva de demanda agregada qué es lo que está constante y qué es lo que está variando. Entonces, en principio, Los precios varían. si bajan los precios y todos los otros constantes, ¿son más atractivos o menos atractivos? ¿Son más competitivos o menos competitivos los bienes chilenos? Son más competitivos. Más competitivos. Eso significa que va a haber mayor demanda por los bienes chilenos afuera. No solamente internamente, sino que afuera. Por lo tanto, uno esperaría que una menor, con nivel de precio más bajo, la balanza comercial mejorara. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta respecto a hemos resuelto el A, el B y el E? Ya voy a resolver uno más. Les dejo a ustedes la alternativa, si les interesa, o lo elijo yo. ¿Puede Sí. ser la G? La G. Ok. Si los salarios son flexibles, no hay ciclos económicos. Ya, es una buena pregunta que involucra, uno, el concepto de salario, flexibilidad y ciclo económico. Cuando hablamos de ciclo económico, estamos hablando de fluctuaciones. Fluctuaciones de la actividad económica, fluctuaciones del producto. Hoy día estamos viviendo un ciclo económico. ¿Qué características tiene el ciclo económico? ¿Quién preguntó? Yo, la Carlos San Martín. ¿Qué características tiene el ciclo económico hoy día en Chile que estamos viviendo? ¿Qué nombre le pondrías? Caos. No, pero económico, claro, caos social, pero en términos económicos. Estamos viviendo una contracción, una recesión, un aumento en el desempleo. Esos son los conceptos que permitirían describir el ciclo económico. Además, tenemos pandemia, además ha aumentado el número de infectados, además, está bien, pero desde el punto de vista económico, tenemos reducción en la actividad económica, aumento en el desempleo, caída en el producto, etc. Ese sería, entonces, sería un ciclo contractivo, sería un ciclo recesivo y eventualmente un ciclo depresivo, o sea, una depresión, si es que llegamos, todavía no, pero eso requiere que se repita durante varios periodos. Por el momento, claramente tenemos una recesión, y una recesión, quizás la mayor recesión en los últimos 100 años. O sea, ya los datos del último mes indicaban una caída en la actividad económica de ¿cuánto? Una sugerencia que les va a servir también en el examen es leer la noticia económica, porque eventualmente alguna pregunta puede que haga referencia a la coyuntura, y eso les va a hacer sentir un poco más cómodo, porque al leer la noticia económica, hay un debate, hay opiniones contrapuestas respecto del impacto que tiene una determinada política, ¿ya? Entonces se van familiarizando también con los términos de ese Profesor, debate. Y eso profesor, enriquece. Sí, sí, soy Mariana. María. Pero en la respuesta G, si los salarios son flexibles, no hay ciclo económico, de todas maneras sí existen ciclos económicos, ya que como están en una tendencia a la baja, pero eso igual es un movimiento. Así que la respuesta sería que sí hay ciclo económico. No, no necesariamente. A ver, vamos a la respuesta ahora. Primero, ciclo económico, era aclarar el concepto. Ciclo económico significa fluctuaciones del producto. Sube, baja, y estamos hablando de fluctuaciones de corto plazo. Cuando hablamos de ciclo económico, estamos hablando de periodos relativamente cortos. Un trimestre, un semestre, máximo 12 meses, 18 meses. Eso es un periodo relativamente corto de tiempo. Ahora,
esos ciclos económicos, expansivo o contractivo, ¿ya? Tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que los salarios eventualmente puede que no sean perfectamente flexibles. Y como no son flexibles, pensemos en un ciclo contractivo, cae la demanda, las empresas venden al mismo precio menos bienes, por lo tanto, dado el nivel de los salarios, no están dispuestos, no están en condiciones de pagar el mismo salario, y si no se pueden reducir los salarios por distintas razones, porque los salarios son rígidos, porque hay disposiciones, hay restricciones legales, etcétera, etcétera, entonces la rigidez de los salarios puede explicar parte de los ciclos contractivos de corto plazo. Ahora, si los salarios son flexibles, o sea, los salarios, la rigidez de los salarios explica los ciclos económicos, pero si los salarios son flexibles, ¿no hay ciclo económico? Bueno, no necesariamente, porque el único elemento de los ciclos económicos no es la rigidez, sino que también están los problemas de información, están los temas de expectativa, están los temas de miopía, o sea, la incapacidad de procesar adecuadamente la información, de equivocarse. Pensar, por ejemplo, que cuando mi salario nominal aumenta, está aumentando el salario real. Si no veo lo que está pasando con los precios, entonces y me fijo solo en el salario nominal, me voy a equivocar y voy a emitir un juicio respecto al salario real. Cuando hay problemas de información, problemas de procesar la información, también pueden haber ciclos económicos, que no están relacionados solamente con la rigidez de los salarios. Por lo tanto, la respuesta sería, si los salarios son flexibles, ¿no hay ciclo económico? No necesariamente. La rigidez explica los ciclos, una parte. Pero también hay otra parte que se explica por los errores de información, falta de información, incapacidad de procesar adecuadamente la información, por un lado. Yo estaba viendo Avengers. Y además, si uno quiere completar, voy a decir que también hay ciclos que no tienen que ver con rigidez, sino que tienen que ver con factores reales. Por ejemplo, una pandemia, un terremoto, una guerra, también van a generar un ciclo económico, y eso no está relacionado ni con problemas de información, ni con rigidez de los salarios. Si se desploma la mitad de Santiago como resultado de un evento, un cataclismo, bueno, vamos a tener una recesión, claramente, y eso no tiene que ver ni con flexibilidad de salario, ni con imperfecta información. ¿Entienden? Por ahí debería ir la respuesta. Ok, esos serían los comentarios. Profesor, disculpe, Sí. solamente entonces al responder sería dependiendo del corto plazo, la rigidez del salario explica los ciclos económicos. No, mira lo que está, dice, si los salarios son flexibles no hay ciclo económico. La respuesta es no, porque los ciclos económicos dependen, uno, de la rigidez de salario, pero no solamente de la rigidez, dos, de los problemas de información, y tres, de fenómenos reales, como los que mencioné, un terremoto, una guerra, una pandemia, ¿ya? Van a generar un ciclo económico, negativo en este caso, y eso no es porque los salarios son rígidos. A pesar de que sean flexibles, todavía puede haber una contracción, y también puede haber una contracción por problemas de información. Gracias. Gracias. Genial, profe. Ahora, a ver, ¿quieren esta? Voy a la última, que está de economía abierta, ¿ok? Ya. Esta es bien, uno la puede aplicar a la coyuntura. Dice, si el Banco Central desea reducir el tipo de cambio actual en Chile a 700, debería comprar dólares, lo que provocaría una reducción de la oferta monetaria. Entonces nos situamos en Chile. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy día? Más o menos, no me digan exacto, pero ¿de qué orden? 816. ¿Ah? 816. 800, superó la barrera de los 800, estuvo en 850, bajó de 800 y ahora nuevamente volvió a subir.
En ese rango. Entonces, ese tipo de cambio, de 800 sobre 810, es el tipo de cambio que el mercado está, a través del cual se está equilibrando oferta y demanda, porque el tipo de cambio en Chile es libre. ¿Qué significa libre? Que lo determina la oferta y la demanda privada. El Banco Central no interviene, salvo excepcionalmente. Supongamos que el Banco Central considera que el tipo de cambio está muy alto y desea llevarlo a 700. La pregunta es, ¿lo puede hacer? 1. Y 2, ¿cómo podría llevar el tipo de cambio de 800 y algo a 700? ¿Qué debería hacer el Banco Central? El Banco Central tiene dos alternativas, o entra a comprar o entra a vender dólares. Ese es el mecanismo de mercado, porque aquí no hay una ley que el Banco Central dice el tipo de cambio va a ser 700, no. Va a operar a través del mercado para llevar el tipo de cambio de 800 y tanto a 700. ¿Qué debería hacer el Banco Central? Si quisiera llevarlo a 700. Inyectar dólares. Inyectar dólares. Vale decir, vender. Vender, sí. Vender dólares. Entonces la primera parte de la afirmación es falsa. Dice, si el Banco Central desea llevar el tipo de cambio a Chile, porque sabemos que en Chile el tipo de cambio es 800, ahora, si el día del examen si viene la misma pregunta y el tipo de cambio se desplomó en estos próximos 2 semanas y llega a 680, lo que es muy improbable, ¿no es cierto? Entonces ahí sería al revés, el Banco Central debería tratar de llevar el tipo de cambio a 700 de 680, o que en lugar de 800, de 700, hoy día el Banco Central quisiera llevar el tipo de cambio a 900. Para llevarlo a 900 debería comprar dólares. ¿Sí? Ya, entonces, lo primero es que si quiere llevar el tipo de cambio a 700 hoy día, partiendo de un valor sobre 800, no debe comprar, porque lo haría subir más todavía. Tiene que vender dólares. Primera parte de la afirmación. Entonces, identificar si debo comprar o vender. Y la segunda me relaciona con la operación de compra de dólares con la oferta monetaria. ¿Qué pasa si el Banco Central compra dólares? Al comprar dólares, ¿con qué compra? Con pesos. Con peso. Con pesos. Por lo tanto, si quiere comprar dólares va a aumentar la cantidad de pesos, por lo tanto va a aumentar la oferta monetaria. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la afirmación está falsa por los dos lados. En lugar de comprar, debiera vender. Pero si comprara, lo que pasaría es que la oferta monetaria debiera aumentar. Esa sería una forma de responder ese comentario. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y Ya, ahora, de acuerdo. esos son, entonces vean ahí, hay otros comente, pero lo que quiero el mensaje que quede claro, porque van a encontrar preguntas del tipo comente. ¿Ya? Y va a haber un margen en que ustedes van a poder elegir alguna, ¿ya? Pero lo que está descartado es que no elijan ninguna. Puede decir, yo no quiero ninguna. No, van a tener que escoger y van a tener que responder algunos comentarios. Va a haber un margen en que ustedes van a poder descartar alguna dentro de cierto rango, pero van a tener que responder comentarios. Y insisto, lo primero es ver cuál es la variable, qué está afirmando respecto de una variable o qué está afirmando respecto a la relación entre dos variables. Eso requiere tener conceptos claros. En la A, el concepto de demanda real de dinero. En la B, ¿qué es la demanda agregada? ¿Y cómo se relaciona con la tasa de interés? En la C, los salarios reales con la oferta de trabajo. Entonces ahí piensen, oferta de trabajo con salarios reales. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué es lo que aprendí? Etcétera, etcétera. En la E, bueno, concepto básico, el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Neto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si tienen claro el concepto, pueden responder rápidamente. ¿Ok? Entonces, es que tener claro, uno, es que cuando vean el comentario, vean cuál es la variable sobre la cual se está haciendo una afirmación, e inmediatamente decir, si me está afirmando algo sobre el consumo, está afirmando algo sobre la inversión. Entonces, lo primero es, ¿de qué depende el consumo? ¿De qué depende la inversión? ¿De qué depende la demanda real de dinero? ¿De qué depende la demanda de trabajo? ¿De qué depende la oferta de trabajo?
qué es la demanda agregada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí voy a estar en condiciones de ver si la afirmación es falsa, verdadera o incierta. Pero la explicación es importante. Entonces, creo que deben desarrollar y practicar cómo explicar, cómo redactar en un espacio reducido, pero que no sea telegrama. Todos estos comentarios no se van a responder en dos, tres líneas, ni tampoco en una página, ni siquiera en media página, pero no en 3 líneas ni 4 líneas. Requiere, ¿no es cierto?, algún grado de elaboración. Entonces, lo que requiere usted, entrénense. Siéntese ahí con papel y lápiz a responder algunos de los comentarios hasta que sientan de que ya están en condiciones de dar una respuesta acotada, pero que entregue toda la información que se está exigiendo. Que no tan acotada como una respuesta telegráfica del tipo verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso? No, 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 no. Se requiere una explicación. Esa explicación la pueden complementar o no mentalmente. Piensen, de repente la explicación tiene que ver con un gráfico, la explicación tiene que ver con una ecuación, pero esa tiene que ser traducido a un concepto, ¿ya? Bien. ¿Qué otro tipo de preguntas van a encontrar en el examen? Preguntas de desarrollo, ejercicios, preguntas de análisis, en que se evalúa el efecto que provoca una determinada política macro, el efecto que provoca un cambio en el entorno, un cambio en las expectativas, un cambio en el escenario internacional, una recesión en Estados Unidos, una reducción de los impuestos en Chile. La gente se pone más optimista. ¿Qué va a pasar cuando uno de los temas que está generando incertidumbre es si va a haber una vacuna o no y cuándo? Hasta el momento no sabemos. Ahí se especula, algunos dicen que eventualmente no antes de un año, otros dicen que habría una posibilidad de que tengamos una vacuna a comienzo del próximo año, a fines de este año. Sería un escenario muy optimista. ¿Qué va a pasar? Supongamos que la próxima semana sale la noticia de que con certeza relativamente alta, con una probabilidad relativamente alta, va a haber una vacuna alrededor de enero del próximo año. ¿Qué va a generar? Un cambio completo en las expectativas. Todas esas expectativas deprimidas que hace que la gente, obviamente, esté pensando en que eventualmente va a perder su trabajo, por lo tanto, eso implica que va a reducir el gasto, posterga las decisiones de compra, y eso repercute en las ventas de las empresas. Si sale la noticia de que va a haber una vacuna con certeza y que en Chile van a llegar algunas dosis masivas a partir de febrero, estoy especulando, bueno, eso va a generar un cambio completo en las expectativas y esas expectativas deprimidas se van a transformar en una especie de euforia en relación a la situación que estamos viviendo y la gente eventualmente va a empezar a modificar esas decisiones que había tomado respecto de postergar el gasto, porque ahora siente de que vamos a volver a la normalidad en un plazo relativamente corto, 6 meses, un año, pero con certeza. Si la noticia es al revés, de que no hay vacuna, eso confirma los peores escenarios y por lo tanto la gente se va a traducir de parte de las empresas en despedir más trabajadores, postergar indefinidamente las decisiones de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, y uno podría decir, en ese escenario, ¿cómo ha afectado a la economía chilena? De lo que hemos aprendido, lo que han aprendido ustedes, ¿cómo podría yo explicar el efecto sobre el producto, el efecto sobre las tasas de interés, el efecto sobre el nivel de precio, el efecto sobre el empleo, de un cambio en el entorno? Ese entorno puede ser el entorno internacional, puede ser la expectativa, puede ser políticas macro, etcétera, etcétera. Ahí hay algunos ejemplos, ¿ya?, de cómo
distintos cambios en el entorno pueden afectar las variables macro. El ejercicio 2 dice qué pasa si el gobierno implementa una política fiscal contractiva. Primero, ¿qué es política fiscal? ¿Qué significa que sea contractiva? Dice, explique los mecanismos que podría utilizar el gobierno para implementar esta medida. ¿Cuáles podrían ser esos mecanismos? Si uno no tiene claro lo que es política fiscal y no entiende lo que significa contractiva, bueno, tiene problemas para responder la pregunta. Si ya tiene claro lo que es política fiscal, y la política fiscal está asociada ¿con qué? Está asociada con los impuestos y está asociada con el gasto público. ¿A través de qué mecanismo el gobierno hace política fiscal? ¿Cambiando los impuestos o cambiando el gasto público? Cuando aumenta el gasto público decimos hay una política fiscal expansiva. Cuando reduce los impuestos también hay una política fiscal expansiva. Entonces, contractiva, ¿qué significa? ¿Cómo podría implementar una política fiscal contractiva? Aumentando los impuestos, y eso implica que las personas van a tener menos ingresos disponibles, van a gastar menos, y va a tener un efecto contractivo sobre la economía, o reduciendo el gasto público. Entonces, ahí lo que se pide es que ustedes sean capaces de identificar a través de qué mecanismo un gobierno hace política fiscal. Y, específicamente en este caso, contractiva. Una vez que resuelto eso, entonces vamos a la segunda parte, que es analizar el efecto de la política fiscal contractiva. Bueno, no lo voy a analizar en detalle, porque ustedes tienen distintos modelos. El modelo oferta y demanda. Entonces, ¿qué va a pasar con la política fiscal contractiva? ¿Afecta a la oferta o la demanda? ¿Quién me responde? ¿A la oferta agregada o la demanda agregada en principio? A la demanda agregada. A la demanda agregada. Bien, entonces partes con el modelo y dice, me va a afectar la demanda agregada, eso significa que le va a pasar algo a los precios, le va a pasar algo a la producción, le va a pasar algo al empleo, eventualmente la tasa de interés. Bueno, y ahí tienen los distintos, el modelo oferta y demanda agregada, que les va a permitir responder las preguntas que están planteadas ahí. Pero lo primero es tener claro qué es política fiscal y cómo se implementa. Después en la 3, por ejemplo, dice, explique cómo afecta cada uno de los acontecimientos siguientes a corto plazo y a largo plazo a la producción y al nivel de precio, suponiendo que los responsables de la política no toman ninguna medida. O sea, hay un evento que cambia el entorno, no hay una respuesta por parte de la autoridad económica y entonces se les pide que analicen qué va a pasar si hay un deterioro en las expectativas, o hay una recesión mundial, o hay una mejora tecnológica que eleva la productividad. ¿Qué efecto va a tener en el corto plazo y qué efecto va a tener en el largo plazo? A ver, en la primera. Un deterioro en las expectativas que reduce la inversión. O sea, algo pasa en el entorno que genera un deterioro en las expectativas que hace que las empresas ahora reduzcan la inversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, las empresas van a gastar menos en la compra de bienes de capital, esa menor inversión va a afectar la demanda agregada, esa menor demanda agregada se va a traducir en caída en la producción, caída en el empleo, caída en el nivel de precio, corto plazo. ¿Por qué? Porque los salarios son relativamente rígidos. Ahora, en el largo plazo, los salarios son flexibles, probablemente el deterioro de las expectativas va a ser transitorio, si es que no había un fundamento, y por lo tanto en el largo plazo podría restablecerse un equilibrio muy similar al inicial, pero con un nivel de precios menor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo mismo ahí, una recesión mundial, una mejora tecnológica. Bueno, la mejora tecnológica, ¿a qué afecta? La curva de oferta agregada. En el corto plazo, la mejora tecnológica probablemente no va a tener mayores efectos. O sea, ahí la mejora tecnológica va a tener un impacto en el mediano y largo plazo. Y se va a reflejar en un traslado de la curva de oferta, en un aumento en la oferta agregada de bienes. Y por lo tanto, el nivel de precio deberá bajar. Si hay una mejora tecnológica,
esa mejora tecnológica, por ejemplo, se va a reflejar en un menor nivel de precio. Ejemplo, computadores, teléfonos celulares. La historia de los últimos 15, 20 años es de continuas mejoras, progreso técnico en esos sectores que se refleja en menores costos y por lo tanto en reducción del nivel de precio. Ahora, cuidado, se reduce el nivel de precio para el producto, para el computador de la misma calidad. Un computador hace 20 años que costaba $2.000, ese mismo computador hoy día o lo regalan o casi no tiene precio. Ahí se refleja la productividad. Y los nuevos computadores que pueden tener un valor igual o superior a eso, pero es como otro animal distinto. Por lo tanto, si yo comparo peras con peras, un aumento de la productividad reduce el nivel de precio. ¿Mm? Profesor, tengo una pregunta, pero quizás me desvío un poco. En ¿Ya? el caso de la nueva tecnología, una patente de invención, ¿cómo afecta? Porque en el fondo, cuando la patente de invención, si es una nueva tecnología, en teoría el precio lo va a mantener alto y después lo va a soltar. No, pero son dos cosas distintas. A ver, cuando estamos hablando de una mejora tecnológica, aquí no estoy introduciendo si asociado a la mejora tecnológica hay una patente, ¿ya? Que proteja al que introduce esa innovación. O sea, ya no mezcles con, no te compliques. O sea, la mejora tecnológica, lo mejor es suponer de que en ese escenario, eso se va a traducir en una reducción en los costos de producción, eso va a permitir producir más con los mismos recursos, y eso se va a reflejar en un, si lo quiero ver en términos de oferta y demanda, en un traslado a la oferta agregada y en menor nivel de precio, mayor producción, etcétera, etcétera. El análisis de las patentes es un análisis relevante, pero a nivel micro. Cuando estoy analizando un mercado en particular, ¿ya? Podría analizar qué pasa en ese mercado en particular si hay una patente, o si la productividad, por ejemplo, se origina en un mercado oligopólico o monopólico o un mercado con competencia. Pero eso ya tiene una dimensión micro, que no es necesario incluirla acá, no es necesario complicarte. ¿Mm? Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahí la cuarta pregunta, otro tipo de pregunta que pueden encontrar son como ejemplo. Hay uno concreto donde el modelo ISLM. Obviamente, si no saben qué es el IS y que no saben qué es el LM, bueno, ya hasta ahí llegamos. Entonces, ya, ahí hay una aplicación directa del modelo ISLM. Y ahí les pide que explique el proceso de ajuste de una economía a partir de una situación inicial donde hay un exceso de oferta de dinero. Entonces no estoy en la LM, entonces tienen que aplicar el concepto. En la LM son todas las combinaciones de tasa de interés e ingresos que equilibra el mercado monetario. Recuerden lo que era la LM. Y la IS son todas las combinaciones de tasa de interés e ingresos que me equilibra el mercado de bienes. Y ahí me dice que estamos en un punto donde hay un exceso de oferta de dinero, entonces no estoy en la LM, y hay un exceso de demanda agregada de bienes, entonces no estoy en la IS. Y en el gráfico pongan ISLM y dado el enunciado traten de identificar dónde están. No están en la IS ni en la M, pero están en un punto y uno puede construir regiones, ¿no? De hecho, inmediatamente hay 4, si están en los dos gráficos, hay 4 regiones. En una de esas regiones estaría esta economía descrita por esas condiciones, un exceso de oferta de dinero y un exceso de demanda. ¿Y qué es lo que está preguntando? Describe el proceso de ajuste. Estoy con un exceso de oferta y un exceso de demanda. Exceso de oferta de dinero y exceso de demanda agregada. ¿Qué va a pasar? Y aquí, un poco la idea, no lo voy a desarrollar en detalle, la idea es que distingan entre el mercado monetario y el mercado de bienes en términos de la velocidad de ajuste. ¿Y qué es lo que pone entre paréntesis? Dice, el mercado monetario se ajusta mucho más rápidamente. ¿Qué significa? Que el mercado monetario, el desequilibrio del mercado monetario desaparece rápido, que es una de las características de los mercados financieros. Y los mercados de bienes son mercados que se ajustan mucho más lentamente. Entonces, si el mercado monetario se ajusta muy rápido y hay un exceso de oferta, ¿cuál va a ser la variable que se va a ajustar rápidamente?
en el mercado monetario, ¿cuál es la variable que se ajusta cuando hay un cambio en la oferta y la demanda? La tasa de interés. Entonces lo que va a pasar es que va a cambiar la tasa de interés, va a bajar drásticamente. Y después, lentamente, como hay un exceso de demanda de bienes, va a comenzar a aumentar el producto. Eso es un poco la idea de esta pregunta. Es como aplicar el ISLM y tratar de caracterizar, en este caso en términos del gráfico, una situación con que se combinan dos características en cada mercado. Exceso de oferta de dinero y exceso de demanda agregada. Eso es para familiarizarlo con lo que es el modelo ISLM. Lo pueden, la pregunta, o un ejercicio con el modelo ISLM puede ser análisis, y implica cambio en el entorno que afectan la IS o la LM, y si afectan la IS o la LM, afectan el producto, la tasa de interés y otras variables macro. Puede que la pregunta se plantee en términos de algunas relaciones o ecuaciones que describan algunas de las variables que están detrás de la ISLM. Pero independiente de la pregunta, siempre el énfasis va a ser en la explicación. No se les va a pedir explícitamente gráficos. El gráfico va a ser un complemento. Una ecuación va a ser un complemento. Lo más importante es la explicación. Pero tienen que dominar el gráfico porque el gráfico les ayuda. Pero el puro gráfico no va a permitir responder correctamente, completamente una pregunta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Por el momento no, gracias. Ok. Profesor, yo tengo una pregunta Sí. que tiene que ver con la contingencia. Entonces ahí me confundo un poco con el corto y el largo plazo. Con el tema de la contingencia, el coronavirus y la crisis que estaba viviendo Chile, el Producto Interno bajó, tuvo una caída súper importante y según algunos estudios que estuve viendo del Banco Central, nosotros en 2 años quizás vamos a volver al producto que teníamos a fines del último trimestre del año pasado, del 2019. Entonces, yo me preguntaba, en 2 años, ¿esto es corto o es largo plazo? Ahora, eso depende del contexto. Uno podría decir de que esto es un ciclo económico que puede tener efectos en el corto plazo. Si decimos que va a volver a la situación inicial, entonces decimos que es corto plazo. Si decimos que va a haber un efecto permanente, que esta pandemia va a tener un efecto permanente. Permanente significa que se va a extender por 5, 6, 7, 10 años, una década, entonces estamos hablando de largo plazo. Si vamos a volver a la situación original, en un plazo de 2 años, uno diría que ese es el efecto de un corto plazo un poco extendido, ¿ya? Pero si vamos a extender, si vamos a volver a la situación inicial en 20 años, te diría que es un efecto de largo plazo. 2 años está como en el límite. Normalmente el corto plazo es entre 12, 18 meses, 2 años. Y por cierto, esa explicación está agregando, está promediando. Entonces, en el fondo, si me dices tú qué es lo que está detrás, si uno quiere ver el contexto, probablemente lo que está diciendo es que va a tener un efecto de corto plazo, mediano plazo, en que va a durar alrededor de 2 años. Derechamente, respondiendo a tu pregunta, ese sería un efecto de corto y mediano plazo. Ok. No sé, ¿te queda claro? Sí, me queda claro. Entonces, las políticas, bueno, acá mayormente se está aplicando una política expansiva
respecto a lo que está haciendo el gobierno, tratando de incrementar la demanda agregada, y también respecto a la política monetaria se han tomado otras iniciativas y que principalmente es asegurar la liquidez en el mercado. Correcto. Entonces yo me preguntaba en esto, decía, bueno, también hay mucha incertidumbre, entonces se está tratando de tomar todo tipo de políticas de forma reactiva y es tratar de salir del bache, o tratar de que esta crisis que estamos viviendo, tanto como país y el coronavirus, no nos afecte mayormente en la economía, aunque sí hay dos shocks, un shock que viene súper fuerte en la demanda agregada porque la gente no está consumiendo por el tema de la cuarentena, y también porque otros servicios y otros, bueno, el tema de los servicios, la hotelería, todo lo que tenga contacto con gente está casi sin operación. Claro, ahora, aquí tienes un ejemplo de una situación que uno puede neutralizar parcialmente, pero quizás no puede contrarrestar completamente la magnitud del shock, el efecto de la pandemia, que se refleja en términos económicos en, uno, una menor demanda externa. O sea, como esto ha afectado a los principales socios comerciales de Chile, entonces ha disminuido la demanda por nuestros bienes del resto del mundo, China, Estados Unidos, Europa. Uno, menor demanda. Segundo, hay menor demanda interna porque la gente en este entorno con mayor incertidumbre gasta menos. La cuarentena, obviamente que tiene un impacto sobre el gasto, ¿ya? Particularmente en algunos rubros, turismo, restaurante, gastronomía. Una parte puede ser compensada a través de políticas que compensen el menor gasto de las personas en Chile y el menor gasto en el resto del mundo por nuestros bienes. Eso puede compensarse, uno, con una política fiscal expansiva, mayor gasto público. Dos, entregándole más ingresos disponibles a las personas, reduciendo los impuestos, uno podría decir. Y tercero, con política monetaria. Y cuarto, también con un manejo adecuado de las expectativas. Entonces, manejando las expectativas, y eso tiene que ver con una política consistente, coherente, en distintos ámbitos, incluso en el ámbito sanitario, con señales que la comunidad perciba como consistente, coherente, con una política monetaria adecuada, con una política fiscal adecuada. En parte se puede contrarrestar, pero no completamente, porque este es un fenómeno, es como un tsunami. Entonces nos podemos proteger, podemos minimizar los efectos, pero no los podemos eliminar completamente. Profesor, Sí. una consulta. ¿La tasa de encaje hoy sigue siendo el 10%? Sí. ¿Es la tasa que hoy se maneja? Sí. Ya. Profesor. Sí. Una consulta que puede ser un poco básica, pero hay veces que me confundo. ¿La tasa de interés interna en comparación a la tasa de interés como del mundo o Sí. externa, Sí. siempre hay que tratar de mantenerla menor, la interna? No. No se trata de mantenerla menor o mayor. Hay algunas condiciones objetivas que van a determinar que la tasa de interés interna se relaciona con la tasa de interés externa de alguna forma. En una economía abierta e integrada va a haber lo que se llama arbitraje en los mercados de activos. Por lo tanto, si las tasas de interés internas son muy altas respecto a las externas, ¿qué es lo que va a provocar? Incentivos para traer capitales a Chile. Pero esa entrada de capitales lo que va a provocar es una reducción de la tasa de interés. Entonces, esas tasas de interés internas y externas guardan una cierta relación. No necesariamente se igualan, pero no se determinan en forma independiente. La tasa de interés en Chile también depende de la tasa de interés externa, entre otras cosas. Pero no es O sea, tendría que existir una cierta paridad entre estas dos tasas. Una cierta que se paridad. mantengan, Claro. que se mantengan más o menos en el mismo nivel.
o sea, no es que tengan que, se van a mantener porque esas son las condiciones que exige el hecho de que haya integración en los mercados financieros. Ahora, el Banco Central, si quiere actuar y quiere, por ejemplo, que las tasas de interés internas no suban, entonces va a tener que tomar medidas que van a reducir el grado de apertura financiera. Entonces, por ejemplo, impedir que entren capitales o impedir que salgan capitales, poner restricciones a las inversiones que pueden hacer la AFP en el resto del mundo o a las inversiones que los inversionistas institucionales en el exterior pueden traer a Chile. Entonces ahí dejamos de ser una economía integrada financieramente. Claro, y ahí entonces pasamos a ser una economía semicerrada desde el punto de vista financiero. Como no es el caso en Chile, es una economía relativamente abierta e integrada en el ámbito financiero, eso significa que las tasas de interés internas no se pueden determinar en forma completamente autónoma o independientemente de lo que sucede con las tasas de interés externas. Pero no implica necesariamente que se igualen, sino que hay distintos factores. Y una pregunta interesante es, bueno, ¿en qué caso las tasas de interés domésticas van a ser mayores o menores y qué refleja eso? No probablemente el intento de la autoridad de mantener tasas de interés más altas o más bajas, sino que las condiciones de mercado. Y esas condiciones de mercado pueden determinar que las tasas en Chile sean mayores o puede que sean menores que las externas. ¿Ok? Profesor. ¿Cuáles son esas condiciones de mercado? Bueno, el riesgo de los activos chilenos en relación al resto del mundo, el grado de liquidez de los activos chilenos y también, obviamente, las expectativas que hay respecto al valor del tipo de cambio. Gracias. Profesor, disculpe, quería hacerle una consulta aparte. Como usted dijo que la tasa del CAGI está en el 10%, ¿eso tiene que ver con el rol multiplicador del dinero Sí, por parte de los bancos comerciales? sí, sí. Ya, profesor. O sea, independiente si el 10, el 20, lo que pasa es que si los bancos pueden prestar un determinado porcentaje, en este caso sería el 90% por cada peso depositado, pueden prestar el 90%, pero tienen que guardar en su reserva el 10%, eso le genera un determinado poder multiplicador. Mientras mayor es el porcentaje que pueden prestar, mayor es el poder multiplicador asociado a una determinada emisión monetaria. ¿Mm? No sé Gracias. si eso preguntaba. Sí. Ok. Bien, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? Aquí. Todo súper claro, profe. Ojalá lo hubiese tenido como profe, porque tuve un profe muy malo yo. Bueno, me alegro que sientan que les ha servido. Lo importante es que, Profe. a ver, tratar de reducir la tensión. O sea, es importante ocuparse, pero no preocuparse innecesariamente. O sea, y tienen todavía tiempo para resolver y afinar, por ejemplo, en algunos temas donde se sientan un poquito débil. Bueno, ahí pueden revisar algunos de los textos que se recomiendan. Un buen ejercicio es ver estos ejercicios que yo les he entregado. Voy a tratar de hacérselos llegar. Revisar los ejercicios que están en los textos, revisar algunas de las guías que ustedes han pasado en sus cursos. Y cada uno verá dónde siente que se siente un poquito más débil y ahí tratar de llenar ese vacío con lectura, revisando las noticias económicas. Creo que eso les puede ayudar bastante, ¿ya? Y con el temario, en lo que hice, introducir esos conceptos, es decir, a ver, en conceptos básicos, ¿los tengo claros? ¿Cuáles son estos conceptos básicos? Ya, hacer un listado. Creo que es una sugerencia, es que ustedes hagan una especie de resumen. El resumen es una buena forma de ordenar la materia y es como ir creando compartimientos y tener una caja de herramientas. Entonces, cuando tengan una pregunta, decir, y tienen claro el resumen, esto tiene que ver con el modelo ISLM, tiene que ver con la oferta agregada de bienes, tiene que ver con el mercado del trabajo, el resumen te obliga a
ordenar la materia, definir cuáles son, por ejemplo, los gráficos claves que describen un determinado mercado, qué mercados están involucrados en una determinada proceso de ajuste, por ejemplo, la oferta agregada, mercado del trabajo, demanda agregada, mercado de bienes y mercado monetario. ¿Cómo entra el mercado de divisas en el contexto de una economía abierta? ¿Cómo se determina la demanda de divisa, la oferta de divisa, la demanda de dinero? ¿Qué es lo que está detrás de la oferta de dinero? ¿Quién crea dinero y cómo? Bueno, y es plantearse la pregunta. El primer paso es la pregunta. Y después a veces la respuesta o sale sola o se trabaja un poco, pero si no se plantean esas preguntas, entonces frente a cualquier ejercicio que tengan que, no van a saber por dónde entrar. Mi sugerencia es que trabajen en estos días, trabajen en un buen resumen de toda la materia, a partir del temario, por eso. Entonces tratar de identificar los grandes temas. Y ahí hacer ese resumen, y en el proceso de hacer el resumen, van a aprender y se le van a aclarar muchas cosas. Entonces cuando hacen el resumen, decir, demanda nominal de dinero, ¿qué es lo que es eso? Demanda real de dinero, ¿qué es lo que es eso? Y cuando viene una pregunta que está relacionada con la demanda nominal, ya llevan un paso adelante. Profesor, ¿lo puedo interrumpir? Perdón. Sí. Quería preguntarle, ¿cuál es la consecuencia de que suba la tasa de política monetaria del Banco Central sobre los precios de bonos y otros instrumentos de renta fija? ¿Eso tiene que ver que no sube del 10 al 20 porque depende de cada país? Aparte... No. A ver, la tasa de política monetaria, primero hay que aclarar a qué se refiere. Es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales. El Banco Central le presta a los bancos comerciales. Pero al único que le prestas a los bancos comerciales, no vayas a tocar la puerta del Banco Central y solicitar un crédito porque no te lo va a entregar, no te lo va a dar. A lo único que les presta es a los bancos comerciales. Ahora, y les presta a una determinada tasa. Esa tasa, la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales, se llama la tasa de política monetaria. Entonces, cuando el Banco Central, por ejemplo, dice, quiero inyectar más dinero a la economía, un mecanismo es decir, ok, voy a bajar la tasa de política monetaria porque por eso voy a incentivar a los bancos comerciales a que se endeuden más con el Banco Central. Me van a solicitar más crédito. Entonces el Banco Central les dice, ok, yo les bajo la tasa. ¿Qué es lo que espera el Banco Central? Que los bancos comerciales le pidan más crédito. El Banco Central le entrega más crédito y los bancos comerciales, su negocio es prestar ese recurso. Entonces el Banco Central les presta una determinada tasa, 3%. Que a los bancos comerciales les resulta atractivo porque creen que lo pueden colocar a una tasa mayor y hacen negocio. Y por lo tanto, la decisión de prestarle más a los bancos comerciales tiene como objetivo que los bancos comerciales traspasen ese mayor crédito a las personas y por esa vía va a aumentar la oferta de dinero. Ese es un mecanismo. Ahora, eso no tiene nada que ver con los bonos todavía. El otro mecanismo es que el Banco Central salga directamente a comprar bonos. Ahí no tiene que ver con la tasa política monetaria. El Banco Central sale a comprar bonos. ¿Y con qué compra bonos? Con dinero. Entonces, inyecta más dinero al mercado comprando bonos. Disculpe, profesor, pero si inyecta más dinero, ¿eso puede provocar una inflación? Sí, por supuesto. Ya. Por eso que el Banco Central tiene que compatibilizar o conciliar distintos objetivos. El objetivo principal del Banco Central es la estabilidad de precios. Ahora, también el Banco Central puede ayudar para, en casos en que se requiera, por ejemplo, algún incentivo a la demanda agregada, puede ayudar cuando considera que el riesgo inflacionario es relativamente bajo. Entonces, obviamente, si el desempleo se dispara a niveles de 10, 20%, entonces el Banco Central, probablemente en ese escenario los precios van a dejar de ser una prioridad transitoriamente
y probablemente no van a haber muchas presiones inflacionarias. Entonces el Banco Central, cuando no hay presiones inflacionarias, cuando considera que no hay riesgo de que se escape la inversión, que se escape la inflación, puede tratar de ayudar a la economía, a la actividad económica, por ejemplo, con una política monetaria expansiva. Si considera que hay riesgo, probablemente no lo va a hacer. Entonces, en los escenarios, cuando la inflación se escapa, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Reduce la cantidad de dinero, sube las tasas de interés. Cuando la inflación baja y además considera que la actividad económica necesita un empujón, entonces el Banco Central eventualmente puede estar dispuesto a implementar una política monetaria más expansiva. Pero siempre hay tratar de mantener un balance entre estabilidad de precios y una estabilidad con crecimiento económico. Y si puedo ayudar al crecimiento económico, puedo ayudar a la estabilidad macroeconómica sin que se ponga en peligro la meta inflacionaria, el Banco Central va a actuar. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Sí. Lo otro que le iba a decir era que, ¿y por qué depende un 10% y no más? ¿Es por algo ¿Qué cosa de el ley? 10%? ¿El, ¿Qué el cosa? porcentaje de la tasa de política monetaria? No, pero no es un 10% la tasa de política monetaria, estás confundiendo, ahí la estás Ah, confundiendo el con la tasa de encaje, encaje. perdón. Esa es de encaje, perdón. Pero ¿por qué depende de ese valor y no más? Bueno, ahí tiene que ver, a ver, el negocio de los bancos es prestar, por lo tanto hay que permitirle, ¿no es cierto?, que una parte de los depósitos lo puedan prestar, pero también hay que proteger a los depositantes. ¿Cuál es la ecuación que permite que los bancos puedan prestar y contribuir a inyectar liquidez al sistema con la seguridad de los depósitos bancarios? Bueno, la evidencia indica de que si los bancos en general mantienen en forma de reservas porcentaje de alrededor de 15%, 20% o hasta 10%, van a poder responder a todas las demandas que hacen las personas cuando giran parte de sus depósitos. En otras palabras, las personas actúan sobre la base de que creen que en cualquier momento cuando van a hacer un giro, los bancos comerciales van a estar en condiciones. ¿Cuánto requieren tener los bancos comerciales para poder responder a las demandas o a los giros, a las demandas de giro de las personas? Bueno, la evidencia indica que más o menos en ese rango, 10-15%, los bancos comerciales van a poder responder. Salvo las situaciones excepcionales, cuando ocurre una situación de pánico y toda la gente cree que los bancos van a quebrar, van a correr, ¿no es cierto?, a retirar sus depósitos. Y en ese caso, lo más probable es que los bancos no van a estar en condiciones. Entonces, ese 10% o el 12%, un 15% o una fracción menor que 1 de los depósitos que puedan mantener, de los depósitos que tienen que mantenerse como reserva, va a funcionar en un escenario normal. Situaciones excepcionales, probablemente los bancos no van a estar en condiciones de responder. En promedio, los bancos responden cuando la tasa de encaje es alrededor del 10%. Y han respondido en los últimos 10, 20, 30. Hay eventos donde los bancos no van a poder responder. ¿Y qué pasa ahí? El corralito en Argentina, ¿ya? Ahí probablemente lo que va a pasar es que transitoriamente a las personas van a perder el control sobre sus depósitos. Le van a decir, sí, usted es dueño de esos depósitos, pero no puede sacar la cantidad que usted desea, sino que va a estar restringido. No puede sacar más de $100 diarios, 100.000 pesos diarios, etcétera, etcétera. O sea, esa tasa no es un número mágico, surge a partir de la evidencia. Si la evidencia el día de mañana es que con ese 10% no es suficiente, entonces será 20. Y si la evidencia el día de mañana es que con un 5% es suficiente para responder a las solicitudes de giro de las personas, entonces eventualmente podría reducirse la tasa de encaje. La evidencia en la mayoría de los países es que más o menos dentro de ese rango no hay riesgo. Ahora, en una situación excepcional de pánico financiero, bueno, la única forma de evitar el quiebro de los bancos es que tuvieran más reservas del 100%. Pero ahí se pierde uno de los roles de los bancos, que es de prestamista. Ok, profesor, gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Acá, profesor, Sí. ya que hablaron de los bonos, me gustaría si usted pudiera dar una explicación sucinta sobre la emisión de los bonos soberanos y cómo afecta a la balanza de pago. A ver, cuando hablamos de bonos soberanos, ¿qué te sugiere? Primero, ¿qué es un bono? El bono es un instrumento financiero ¿Ya? en donde yo emito un certificado de deuda. O sea, alguien me está comprando una deuda. Sigo. Exacto. O sea, el que emite se compromete a pagar un determinado tasa de interés por un determinado periodo y al final de ese periodo devuelve el capital más los intereses. Y el que compra por el incentivo, es por la tasa de interés y la seguridad de que va a recuperar el capital. Entonces veamos, ¿qué pasaría si hablamos de un bono soberano? ¿Qué te sugiere soberano? ¿Quién emite? En este caso, si fuera Chile, sería Chile que Chile, vendría. el país. Chile. Claro. Por lo tanto, y Chile, ¿quién administra la finanza? El gobierno de turno a través del Ministerio de Hacienda o sus instituciones que están vinculadas con el manejo de los recursos. Entonces, cuando hablamos de la emisión de un bono soberano, significa que Chile como país emite un bono. Ese bono puede ser para destinarlo a financiar la reconstrucción, producto de una catástrofe natural, gasto social, etcétera, etcétera. Entonces, emite un bono. Vamos a ver, ese bono lo puede emitir internamente, o sea, para que sea comprado por inversionistas locales, que normalmente no es el caso, o lo emite para que sea comprado por inversionistas externos. En este caso, supongamos que coloca el bono en los mercados internacionales. Entonces, Chile emite un bono de 5.000 millones de dólares a una determinada tasa y a un determinado plazo. Un bono a 20 años, a una determinada tasa de interés. Lo ofrece en el mercado. Supongamos que alguien lo compra, porque es suficiente, la tasa es suficientemente atractiva. Entonces, alguien compra el bono. ¿Sí? 5.000 millones de dólares. En el proceso, Chile entrega un certificado y el compromiso de pagar intereses durante un determinado número de periodos. ¿Y qué recibe a cambio Chile? Paulette. El pago inicial del Los bono. 5.000 millones. Entonces, Chile recibe 5.000 millones de dólares y entrega un certificado. ¿Ah? Negocio redondo, pues. Se quedan con el certificado. Nosotros nos quedamos con los 5.000 millones de dólares. Eso es lo que puede haber pensado Argentina en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces Chile recibe los 5.000 millones de dólares y se va a comprometer y va a pagar intereses durante 20 años y al final del periodo va a entregar el capital en el capital. Claro. Bueno, la pregunta tuya es, ¿qué sucede con la balanza de pago? ¿Qué es lo que mide la balanza de pago? La balanza de pago mide las entradas y salidas de divisas. Cuando entran divisas, eso se registra con signo positivo. Y cuando salen divisas, se registra con signo negativo. Se registran en distintas cuentas. Por ejemplo, cuando Codelco vende cobre y recibe a cambio ¿qué? Divisas. Eso se registra ¿dónde? En la balanza comercial. ¿Sí? Y se registra con signo positivo. El efecto sobre la balanza de pago es positivo. Cuando el gobierno emite un bono y recibe 5.000 millones de dólares, eso se registra en lo que se llama la cuenta de capitales, con signo positivo. O sea, derechamente entonces, ¿qué efecto va a tener sobre la balanza de pago? Eso ahora depende si el tipo de cambio es fijo o es libre. En el caso chileno, ¿el tipo de cambio es libre o está regulado? Es libre. Es libre. Por lo tanto, si el tipo de cambio es libre, la balanza de pago no se va a ver afectada
porque la oferta va a ser igual a la demanda de divisa. La cantidad de dólares que ingresa tiene que ser igual a la cantidad de dólares que salen. ¿Y cuál va a ser la variable que va a asegurar de que eso se produzca? El tipo de cambio. Si hay más dólares que ingresan de los que se están saliendo, el tipo de cambio va a bajar. Si hay más dólares que salen de los que están entrando, el tipo de cambio va a subir. Entonces, lo que va a pasar con esa entrada de divisa, el gobierno chileno emite un bono, recibe 5.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Va a colocar esos dólares en el mercado, los va a vender. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué le pasaría al tipo de cambio? Bajaría. Bajaría. ¿Y qué le pasa a la balanza de pago? Nada, pues. Porque en este caso, la balanza de pago, en el caso chileno con tipo de cambio libre, por definición, el saldo es igual a cero. La balanza de pago, no la balanza comercial o la cuenta de capitales. El global, el consolidado de todas las divisas que ingresan y todas las divisas que salen. ¿Te quedó claro, Paulette hizo la pregunta? Sí, sí, gracias profesor, sí me quedó claro. Ahora, si el tipo de cambio fuese regulado, no fuese flexible y estuviera fijo, en ese caso, el efecto de la entrada de divisas sería positivo sobre la balanza de pago. Porque entran divisas y eso no generaría un cambio en el tipo de cambio. Gracias, ¿Alguna otra profesor. pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay pregunta, no hay duda, lo dejamos hasta acá. Simplemente desearles la mejor de las suertes, cuídense. Y mi recomendación, 1 es respeten la cuarentena, 2, hagan resumen para el examen. Hagan un buen resumen, dedíquenle un par de horas. El resumen pueden utilizar el texto, pueden usar sus notas, sus apuntes. Y en ese resumen que tengan claro qué es lo que es la IS, qué es lo que es la LM, qué es lo que es el PIB, y que esté ahí. Y ese resumen puede requerir varias páginas, pero puede ser la mejor inversión. Una vez que hacen el resumen, se van a sentir mucho más familiarizados con los conceptos, con las relaciones entre las variables macroeconómicas, y ahí se pueden probar y van a ver que va a fluir mucho más rápidamente la respuesta frente a ejercicio. Está lleno, ¿no es cierto? Tienen ustedes probablemente guías de ejercicio, y ahí una vez que hagan el resumen, pueden volver a tratar de resolver alguna de las guías que están en su poder. ¿Mm? Bien. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches. Gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas Que esté noches. bien, chau, chau. Buenas noches, profesor. Gracias. Ah, profe, gracias. Bien. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao. Gracias, profesor.